tarde, amén, ya, quiero compartir con usted una porción bíblica. Sabe que cuando a veces nosotros vamos a compartir algo, primero nos ministra a nosotros, amén. Y en toda esta semana, desde la semana pasada, me ha estado llegando mucho al corazón esta porción bíblica acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y sabe, yo sé que esta es una porción bíblica que hemos escuchado una y muchas otras veces más, amén. Pero a veces pasa que escuchamos la palabra una vez y otra vez con diferentes personas, en diferentes ocasiones, pero no le prestamos la misma atención que cuando nos toca a nosotros, amén. Como en esta semana, como le decía, me tocó a mí. Yo he escuchado esta porción bíblica mucho tiempo atrás y sé de lo que se trata, amén. Los frutos del Espíritu Santo es algo muy hermoso, pero nunca me había puesto a sentirlo tan fuerte como que fuera así para mí, amén. Y ojalá, espero que en esta hora usted lo reciba así como a mí me tocó el corazón, amén. La palabra de Dios es preciosa y debería de tocarnos el corazón siempre, amén. Pero así como dice la palabra, el que tenga oído, oiga, amén. Y bueno, en esta hora quiero compartir con usted esta porción bíblica allí en Gálatas 5:22, amén. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Y yo las había escuchado muchas veces, pero en estos días me puse a investigar la definición de cada una de ellas y todas tienen algo muy especial y muy hermoso. Para empezar, el significado del amor es nuestro Dios, amén. Así lo dice su palabra. Dios es amor. Y el que no ha conocido, el que no tiene amor en su corazón, quiere decir que entonces no ha conocido a Cristo, amén, porque Dios es amor. Y el significado del amor, ya acá como una definición, es un sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia alguna persona o incluso hasta alguna cosa, hermano. Pero el amor en Cristo es algo que sobrepasa todo entendimiento, amén. El gozo, que es otro de los frutos del Espíritu Santo. El gozo es la intensidad de los sentimientos, de los sentidos propios de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones, amén. Yo no sé, pero a mí me ha pasado, hermano, que a veces estoy en una oración, en una intimidad con Dios, y de repente así de la nada me comienza a dar unas ganas de llorar, que ni siquiera sé por qué, pero comienzo a sentir en mi corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento. Comienzo a sentir un gozo que me llena hasta sobresale de mí, hermano. Siento la presencia de Dios con un gozo tan tremendo que recuerdo, amén, esto que acabo de leer, el gozo, que es la intensidad de los sentidos. Es una emoción, pero no una emoción cualquiera, sino un gozo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Como decía mi mamá, estar en Cristo, hermanos, no es fácil estar en Cristo. Estar en Cristo, hermano, a veces es difícil. También tropezamos, también caemos, también lloramos. Pasamos por pruebas, de hecho, por muchas pruebas. Porque como una persona va a hablarte de sanidad si no ha visto la sanidad en su hogar. ¿Cómo una persona te va a hablar de que Dios es un proveedor si nunca ha visto la necesidad del alimento, de la economía en su hogar? ¿Cómo una persona te va a hablar de la perseverancia si nunca le ha tocado estar en la posición de perseverar, hermano? Los cristianos también pasamos por pruebas, también lloramos, también nos afligimos, amén. Pero si bien es cierto, en Dios hay una esperanza siempre. Y para Dios no hay imposible, hermano. Esto es una certeza. Para Dios no hay imposible. Dios puede sanar lo que el doctor ha determinado como muerto. Dios puede sanar. Si una persona tiene SIDA, Dios lo puede quitar y limpiarlo por completo. Si una persona tiene cáncer, tenga la certeza que en Dios hay sanidad. Dios puede sanar. Dice su palabra que es por la fe, hermano. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Otro de los frutos del Espíritu Santo, hermano, es la paz. Es un bienestar total a la armonía,
del grupo humano, o sea, en el corazón, en nuestro sentimiento, que va muy de la mano con lo que estaba compartiendo ahorita, hermano. Cuando pasamos por pruebas, tenemos una certeza, amén, de que algo bueno va a ocurrir y que al final de todo ese proceso viene una gran bendición. Amén. Y yo, hermano, yo lo digo porque yo lo he pasado. A mí me ha tocado llorar. Yo he estado al borde de que digo, ¿qué está pasando? ¿Qué sigue de esto? He sentido que ya no me quiero levantar. He sentido solamente ganas de llorar. Pero por ahí en redes he leído una frase que cuando la leí por primera vez me tocó mucho porque dije, es cierto. Una frase que decía, ¿recuerdas esa vez en la que intentaste orarle a Dios pero no pudiste y simplemente lloraste? Amén. Bueno, esa oración Dios la guardó, Dios la escuchó y es cierto, Dios la escuchó, amén. Otro de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia y esa es la capacidad de sufrir circunstancias adversas esperando con tranquilidad de una manera voluntaria. Amén. Y no por necesidad, sin murmurar ni quejarse, hermano. Es difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Y esto me recuerda a aquel hombre, siervo de Dios, Job. Yo sé que usted ha escuchado esta porción bíblica muchas veces acerca de Job, todo lo que le pasó a Job. Pero a mí me sorprende cómo su esposa le decía, ya, o sea, ríndete, ¿verdad? Y él decía, jamás, maldigo el día en que nací, pero jamás a mi Dios. Nunca este hombre se atrevió a maldecir a su Dios, amén, a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque él sabía quién es Dios. Porque él era un hombre bueno, así lo describe la palabra, amén. La benignidad, hermano, y esta fue una de las que más me sorprendió y me tocó, porque digo, es muy difícil a veces estar en esa posición. Dice que expresa la condescencia del juez, un juez divino ante una circunstancia que demanda juicio en nosotros. Viene a ser la capacidad de ser misericordioso, aun con aquellos que han cometido un agravio en nuestra contra. Sí, amén. Qué difícil. A veces es difícil amar al que te ha pagado con mal. Es difícil, hermano. Y yo pensaba, wow, ¿qué haría yo? Estando en una posición donde una persona que me ha dañado, me ha atacado de cierto modo, a verle con misericordia, a verle con amor. Pero es que, hermano, cuando estás en Cristo, nosotros debemos reflejar a Cristo. Y nosotros debemos mirar como mira Jesús. Debemos ser imitadores de Él. Así dice su palabra. Dios nos exhorta a ser imitadores de Él. Y es difícil, pero Dios es amor y Dios nos mira con misericordia. Así fallemos 1000 veces, Dios nos sigue viendo con misericordia. Pero eso es porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido y cuando hay un corazón que siente solamente remordimiento por lo que hizo. La palabra remordimiento y la palabra arrepentimiento son similares, pero son muy distintas. Y mucha gente se confunde en ese punto. El arrepentimiento es algo que te llega al corazón, te duele y no quieres volver a pasar por eso. Estás arrepentido de lo que ha pasado, te lastima, te hace llorar. Es algo que no quieres repetir. El remordimiento es un sentimiento emocional pasajero. Está allí nada más por un tiempo. Te sientes mal por algunas horas y para mañana ya se te olvidó y lo vuelves a hacer. Ese es el remordimiento, hermano. Otro de los frutos del Espíritu Santo es la bondad, la cualidad de ser bueno, la inclinación a hacer el bien y aún compartir voluntario, virtuoso. Ser compartido de una manera virtuosa, no dando lo que nos sobra, sino lo que nos falta. Despojarnos, hermano, de lo que tenemos. A veces escuchamos, hermano, lo que guste traer, vamos a hacer donaciones, vamos a dar un regalo de amor. Y ya se acercan estas fechas porque ya viene diciembre, hermano. En estas fechas es cuando donamos, amén, ropa, juguetes, para regalar, amén, para mostrar el amor de Cristo. Y a veces pasa que decimos, bueno, voy a sacar esta que ya se ve media gastada, ya no la uso, bueno, la saco. Pero no se trata de eso, hermano, se trata de dar la mejor prenda que usted tenga. Se trata de dar el mejor detalle que usted tenga. Así como aquella viuda que lo dio todo.
Sí. Dio todo lo que tenía y parecía ser poco, pero esa mujer dio todo lo que tenía. Se quedó en ceros, se quedó en nada. Mientras que los hombres que tenían a manos llenas daban simplemente una pequeña porción, dejando en sus bolsillos lo demás. Y la gente la criticaba, aquella mujer que había dado todo lo que tenía. La fe, como lo había dicho, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Y esto viene en su palabra, amén. Esta no es palabra de Kenia, esta es una palabra bíblica. La mansedumbre. La mansedumbre hace cesar grandes ofensas. La mansedumbre es pues la capacidad especial para modelar la ira y sus efectos. Qué difícil, hermano. Es fácil decirlo, es fácil compartirlo, decirle, hermano, si usted está en Cristo, ¿qué va a hacer? Ponga la otra mejilla. Pero cuando nos encontramos en la posición, hermano, verdaderamente tenemos mansedumbre, verdaderamente podemos detener nuestra ira, podemos detener nuestra boca, nuestro enojo. Yo lo digo porque es algo que a mí me ha tocado, o sea, a mí esta palabra me ministró. Porque yo pensaba, ¿qué haría yo en esa posición? Porque yo conozco mi persona, hermano. Yo conozco cómo yo soy, llegando a un punto en el que a lo mejor siento que estallo del coraje, de las cosas cuando veo injusticias y pienso, ¿qué haría yo en esa posición? ¿Verdaderamente tendré la mansedumbre que Dios me ordena que yo tenga? ¿La que Dios me exhorta? Y después tenemos la templanza. Que es la moderación de los apetitos y los placeres. Esta es una de los frutos que nos exhorta, amén, a moderar nuestra carne. Porque nosotros tenemos una lucha todos los días, hermano. No es nada más de a veces. Porque nosotros somos carne. O sea, la carne está con nosotros día y noche, 24 horas, a los 7 días. Todo el tiempo. Y es difícil estar peleando contra la carne. Pero hay algo también muy especial que mora en nosotros y ese es el Espíritu Santo. ¿Se imagina? Yo veía una predicación donde nos decía, amén, el hermano que predicaba decía, hermano, estamos en una pelea constante, pero si usted alimenta más a la carne, el Espíritu va a comenzar a morir, va a comenzar a cesar. Se va a comenzar a apagar el Espíritu. ¿A cuál va a alimentar? ¿Al Espíritu o a la carne? Si usted comienza a alimentar al Espíritu, la carne va a comenzar a morir y la carne va a ser la que va a comenzar a cesar. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo sí lo he visto mucho en mí, cuando me he puesto en el corazón el deseo de hoy voy a hacer un ayuno y me dispongo a hacer un ayuno, hermano, me pongo en una intimidad con Dios, me pongo a orar, me pongo a leer su palabra, me pongo a buscar su rostro, amén. Y salgo a la cocina y parece adrede, pero como que mi mamá está cocinando lo que más me gusta. ¿Qué cosa? ¿Sabe quién es ese? Es el diablo que viene a tentarnos, porque quiere hacernos caer de lo que nosotros estamos acordando con Dios. Este es un ejemplo pequeño, hermano, pero así como eso, cuando nosotros tenemos una intimidad muy grande con Dios y hemos estado metidos en una oración día y noche y hemos estado buscando de Dios como nunca, de repente llega la lucha, llega una prueba a tu vida y de repente caemos. Decía un hermano, para tener una intimidad con Dios grande, basta de muchos días estar buscando su presencia, pero para perderla, hermano, basta con un segundo, donde caigamos en la tentación, donde caigamos, amén, donde el diablo nos engañe y nos haga caer. Y viene y nos tenta y está ahí el pensamiento atacándonos y de repente caímos, hermano. ¿Y qué pasa? Después de eso decimos, soy indigno, Señor, te fallé de nuevo. Y nos sentimos tan mal con Dios que no queremos regresar a orar, no queremos volver a eso, nos sentimos tan mal. Pero esa es una mentira del diablo, hermano. Cuando usted caiga, levántese y corra a Cristo, porque es cuando más usted debe correr a sus pies. Es cuando más usted debe correr a buscar el rostro de Dios. Señor, perdóname, yo no quiero perder tu salvación. Si Cristo viniera en ese momento, hermano, y usted por haber sentido indignidad,
por haberse sentido mal, por haber dicho, no, no soy digno, estoy mal ante los ojos de Dios, ya no voy a pedir perdón, mejor en unos días más, cuando ya me sienta mejor, regreso. ¿Y qué tal si Cristo viene en ese mismo día, en unos cuantos minutos más? Y usted se queda, hermano, por haberse sentido así. Esa es una mentira del diablo. Usted corra a Cristo, usted corra con un corazón humillado, entristecido, sí, tal vez, pero corra a Cristo, a avivarse de nuevo, amén. Uno de los ministerios más importantes del Espíritu Santo es reproducir el carácter de Cristo en nosotros, es reproducir la santidad, amén. Y a veces es difícil porque nosotros somos muy necios, somos nosotros los que no nos prestamos. Todo lo que Dios nos quisiera dar a nosotros, a manos llenas, Dios quisiera usarnos de una manera tremenda, hermano. Pero a veces somos nosotros que no nos dejamos, somos nosotros que nos interponemos hacia lo que Dios quiere hacer. Somos nosotros, hermano, que ponemos nuestro corazón como roca. Amén. Y hace un tiempo hablaba de un libro que escuché que se llama En sus pasos. ¿Qué haría Jesús? Así se llama este libro. Este libro lo escribió un pastor, su nombre es Charles Sheldon, y él escribió este libro, En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Este hombre era un pastor que todos los días él predicaba, amén, predicaba en su iglesia. Y un día tuvo una experiencia donde un hombre se metió al templo donde él predicaba, le pidió ayuda, y ellos en la iglesia lo echaron. Y después aquel hombre murió. Y el pastor se sentía tan mal porque él pensaba, yo pude haberlo ayudado, yo pude haber hecho algo más, pero no lo hice. Y él se reprochaba en sí, en su corazón, se sentía mal. Entonces eso lo llevó a él a hacer este libro que se llama En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Después de aquella circunstancia, cuenta este pastor que él en cualquier circunstancia que se encontraba, antes de actuar pensaba, ¿y qué habría hecho Jesús si estuviera en mi lugar? Se imagina, hermano, si nosotros nos detuviéramos a pensar, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi posición ahora? Cuando una persona te esté quizás insultando, si tú te detuvieras antes de hablar y pensaras, ¿qué habría hecho Jesús en mi lugar? ¿Qué contestaría Jesús en este momento? Se imagina, seguramente las cosas serían muy diferentes. Seguramente actuaríamos muy diferente a lo que actuamos hoy en día. Yo me sumo a esto, amén. Yo también me sumo a esto. Esta palabra, así como yo la comparto para usted, créame que también es para mí. Y bueno, esto es lo que yo quería compartirles, que tratemos de ser imitadores de Cristo, amén. De buscarle, amén. Y de tratar de buscar lo que son los frutos del Espíritu Santo. Pero no solo leerlos, hermanos, sino empezar a trabajarlos en nuestra vida. De eso se trata, hermano. Ser como Cristo. Y en esta hora, hermano, yo le envío un saludo muy especial. Espero que esta palabra sea de mucha bendición para su vida, así como lo ha sido para mí. Y si usted quiere comunicarse en esta hora, llame a los teléfonos, amén, para estar orando por usted. Si quiere compartir algo, amén, algún saludo, llame a los números de aquí en cabina, que es 894 143 3507, amén. Bendiciones y un saludo muy especial. Ore por mí, mi nombre es Kenia Delgadillo. Ore por mí y yo voy a orar por todos ustedes, por cada uno de los que nos están escuchando en esta hora. Así dejo el lugar, amén, a quien corresponda. Amén, amén, así es. Dios bendiga a nuestra hermana Kenia en esta tarde que ha podido compartir esta palabra y es verdad que tenemos que practicar los frutos del Espíritu, que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que llevar a la práctica estos frutos, amén, porque son los que nos identifican como verdaderamente hijos de Dios, amén. A veces nosotros nada más nos quedamos en el puro dicho, como decía nuestra hermana Kenia, amén, y del dicho al hecho hay mucho trecho, hermana Kenia. No se queda solamente en el puro dicho, no hay una
no hay un hecho de los frutos, amén. Y a veces nosotros nada más lo hablamos y lo decimos, pero no basta solamente eso, sino llevarlo a la práctica, porque no todo el que chifla es arriero, ¿verdad, hermana Cori? Ni todo el que trae sombrero es vaquero. Y así como dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solamente todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y que Jesús nos dejó a su Espíritu Santo, y aquel que tiene el Espíritu también da testimonio de que el Espíritu Santo está en él. O sea, ¿qué es lo que da testimonio? Los frutos, lo que el Espíritu Santo es. Amén. ¿Cómo puedo decir yo que soy hijo de Dios si no tengo paciencia? Si al primer llavazo salto chispas y enciendo el motor y empiezo a subir aceite, ¿qué testimonio estoy dando yo de ser hijo de Dios? ¿Cómo puedo decir que soy hijo de Dios y que conozco a Dios si yo no tengo amor? Amén. Son frutos del Espíritu. Entonces tenemos que dar testimonio con nuestros hechos de que somos verdaderamente hijos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso nuestra hermana Kenia traía esta porción o este mensaje, esta reflexión acerca de los frutos del Espíritu, que son muy importantes en nuestra vida. Amén. Y no quedarnos solamente en la teoría, sino también en la práctica, ¿verdad, hermana Kenia? Como ahí en el instituto le están enseñando teoría, ¿verdad? En este momento le están enseñando teoría, pero al tiempo le van a enseñar lo que es la práctica. Lo van a empezar a que lo practique lo que ya ha estudiado, lo que ha aprendido teóricamente. Entonces, no solamente se quede en la teoría, sino que también que se lleve a la práctica. Amén, porque le dijo Dios a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí está el aprender, meditar, aprender, leer. Amén, dice: de día y de noche meditarás en él. Y luego viene la práctica, para que hagas conforme en él está escrito. Y luego viene el beneficio. Entonces todo te saldrá bien. Amén. Entonces, si nosotros practicamos, si nosotros primero aprendemos los frutos del Espíritu, después los llevamos a la práctica, viene el beneficio de parte de Dios a nuestra vida. Entonces somos prosperados, hermana Kenia. Entonces somos bendecidos. Y entonces viene la abundancia a nuestra vida. Pero el hombre, hermana Kenia, hermana Cori, el hombre no ha aprendido dónde está el éxito del ser humano. Está en Dios y está en practicar su palabra y en saber su palabra y llevarlo a la práctica. Amén. Ahí está el éxito del hombre. Ahí está la gloria del hombre en Dios. Amén. Cuando se humilla el hombre, cuando reconoce a Dios y cuando empieza a caminar en la senda que Jesús ya trazó, en la senda estrecha, entonces el hombre es exitoso, entonces el hombre le va a ir bien. Pero a veces nosotros nos vamos por 1000 caminos distintos. Amén. Nos vamos por 1000 caminos, parecen derechos, pero su final es final de muerte. Así es. Entonces, pero el hombre, y tenemos que aprender todos que el éxito del hombre se encuentra en Dios. Porque dijo el predicador en Eclesiastés, capítulo 12, a finales del capítulo 12, dice: el fin de todo discurso oído es este, temer a Jehová y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, esto es el todo del hombre, su palabra, que nosotros la practiquemos, que la aprendamos, pero que también la llevemos a la práctica con los hechos. Amén, hermana Kenia. Así es, amén. Bueno, hermano, Dios bendiga a nuestras hermanas, nuestra hermana Kenia, nuestra hermana Cori, que en esta mañana nos estuvieron acompañando, a nuestro hermano Henry también, que nos estuvo acompañando, hermano, y Dios bendiga
a cada uno de ustedes que estuvieron en sintonía de esta programación. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, amén, y cómo no serle fiel también a Dios, amén. Mire, Dios nos ha dado tantas cosas. Yo creo que nadie de los que estamos aquí puede decir que no, Dios no le ha bendecido, que Dios no ha sido con él. Dios nos ha bendecido tanto, Dios nos ha dado tanto sin merecerlo, hermana Kenia. Dios le ha brindado tantas cosas sin merecerlo, y por eso Jesús les puso a los hombres, hablando de todo esto, Jesús les puso una parábola acerca de un siervo infiel, un siervo insensato, un siervo que no hizo lo mismo que su Señor hizo con él. Bastaba hacer lo mismo que su Señor hizo con él, de haberle perdonado todo. Así como su Señor le perdonó todo, así también le hubiera convenido hacer con su consiervo, perdonarle toda la deuda. Pero a veces nosotros somos como aquel siervo, que Dios nos perdona todo, Dios nos recuerda todos los días su bondad, su misericordia, aún siendo inmerecedores, aún siendo ingratos, aún siendo pecadores, aún siendo blasfemos contra Él. Le hemos blasfemado, le hemos tal vez en algún tiempo hemos maldecido su nombre. Tal vez en un tiempo le hemos negado, le hemos traicionado, pero aún así, fíjese, Dios extiende su gracia. Amén, así es. Dios es muy fiel. ¿Sí, hermana Kenia? Sí, amén. Dios es muy bueno y fiel. Yo a veces le digo a Dios, ¿cómo es que me das tanto, aún a pesar de todo, de que no te busco lo suficiente, a pesar de que te he fallado en esto, que te he fallado en aquello, amén? Pero Dios es fiel, hermano. Esa es la única respuesta, porque yo me pregunto, yo me digo a mí misma, no me lo merezco, Señor, no me lo merezco, amén. Pero la respuesta a esta pregunta es, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios te ve con amor. Así es inexplicable, amén. Por eso no lo entendemos, porque sabemos, amén, que no somos dignos, pero aún así Dios nos hace dignos, amén. Así es, Dios nos hace dignos, somos inmerecedores. Por eso nosotros hemos caído a la razón de que Dios es un Dios bueno. Por eso, si su palabra dice y nos da escrito lo que el Espíritu Santo es, si Él nos está hablando de amor, es porque Él es amor. Amén. Si Él nos está hablando de benignidad, que Él es benigno, es porque Él lo es. Si Él nos está hablando de que la paciencia, es porque Él es paciente. Su palabra mismo lo dice, es paciente, Él es paciente. Él no retarda su venida, como muchos lo tienen por tardanza, sino que Él es paciente, esperando que todos procedan a un arrepentimiento. O sea, lo lleva a la práctica Dios. Entonces, si Dios ha sido bueno con nosotros, si Dios nos ha extendido su gracia, amén, aún sin merecerlo, Él nos ha hecho dignos a través de su sangre, a través del sacrificio perfecto que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, sin merecerlo. Él fue a la cruz, Él fue y Él subió a la cruz. Nadie lo subió, nadie lo crucificó, nadie le clavó esos clavos, nadie le clavó esa espada o esa lanza en su costado. Él mismo lo hizo por amor a nosotros, sin merecerlo nosotros. Él hizo el sacrificio perfecto por el cual nosotros tenemos vida el día de hoy. Amén. Entonces, hermano, ¿qué no nos cuesta a nosotros hacer lo mismo con nuestro prójimo? Amén o no amén, hermano José. Amén, amén. ¿No nos costará lo mismo? No, pues fíjate.